Dios les bendiga una vez más. En este día estoy aquí dando gracias a Dios. Hay muchas personas que dan gracias a la vida y yo nunca he podido entender esto. Doy gracias a la vida, pero yo en este día doy gracias específicamente a Dios, el creador del universo, por un día más con vida, por un día más que puedo contemplar la hermosura de Dios a través de todo lo creado, por un día más que puedo compartir con mi familia, por un día más que puedo compartir con mis amigos, por un día más, por los vecinos que puedo compartir con ellos, por el oxígeno, por el agua, por los alimentos. Doy gracias a Dios. Vuelvo y repito, doy gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos brinda de poder conectarnos a través de este medio y traer reflexiones que sean de bendición para todos aquellos que están en necesidad. Gracias, lo hacemos para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. En el día de hoy empecé dando gracias a Dios, como siempre empezamos estas reflexiones. ¿Cuál es el motivo de hacer estas reflexiones y ponerla en el portal de YouTube? Es simple y sencillamente para que puedan escuchar y para que a través de su palabra Dios lo pueda alcanzar y lo pueda bendecir. Yo oigo conversaciones de la gente hablando de los views, de los likes, de todas las cosas, y yo tengo mis conclusiones, mis opiniones sobre estas cosas. El motivo de estar aquí es que los amigos y las amigas puedan escuchar, hermanos y hermanas se puedan edificar y glorificar a Dios. Porque todas las cosas hay que hacerlas para Él, por Él, para engrandecer su nombre, para dar gloria a su nombre. Bendecido sea Dios. Yo quiero leer 2 porciones bíblicas y luego quiero hablar un poco de lo que la humanidad está viviendo en el día de hoy o en nuestros días. Lo que está pasando en la sociedad, en el mundo. Las cosas no pasan por pasar. Tienen un punto de origen y no permanecerán. Hay un refrán que la gente usa y dicen que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso puede implicar muchísimas cosas. Pero todo tiene un génesis y todo tiene una terminación. En el libro de Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo dice de la siguiente manera, no voy a decir dijo, dice, porque está plasmado y estas palabras son vida, son palabras vivas, palabras que dan vida al que la recibe, al que cree en ella, al que la acepta, porque es palabra de Dios. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Dios estamos fracasados. Sin Dios no tenemos esperanza.
Sin Dios la vida no tiene sentido. Sin Dios no se puede vivir. Sin Dios no se puede gobernar. Y los hombres no quieren entender esto. Sin Dios no se puede hacer nada para el bienestar de la raza humana. El Salmo 62, 11 dice: una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder establecido. Sin mí nada podéis hacer. Si permanecen en mí, yo permanezco en vosotros. ¿En qué lugar tú tienes a Dios? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Cuál es tu relación con Dios? Son muchas preguntas que surgen. Y yo quiero decir que muchas veces escucho programas, no voy a mencionar nombre aquí, de discusiones e invitan ministros del Evangelio. ¿Para qué? Yo nunca trataré, ni trato de satisfacer las curiosidades de la gente. Simplemente yo obedezco a Dios con predicar esta palabra y predicarla, esta verdad clara como está escrita. En su interpretación, decirla con transparencia, sin ningún arreglo, tal y como está, porque es mi interés de que usted conozca la verdad, de que usted tenga una relación con Dios. Pero la gente tiene a Dios en un lugar secundario. La sociedad hoy día se siente orgullosa de promover tantas cosas, promoviendo cosas que son anti Dios, en contra de Dios, negando lo que Dios ha establecido, antifamilia, antimoral, antivalores. Hoy se promueve en la sociedad todas estas cosas para llevar la contraria a lo que Dios ha establecido. Alguien me dijo en una ocasión, dice, Dios no se mete en esto. Dios es el creador del universo. Esa creación tan hermosa que hay, todas las cosas creadas y que actúan, trabajan sincronizadamente detrás de la creación, un creador sabio, todopoderoso, y aún si vivimos, si podemos tomar agua, si podemos ingerir alimento, se debe a la misericordia de Dios para nosotros los seres humanos. Pero hoy día se están promoviendo todas estas cosas y uno escucha y muchas veces me da pena, y lo que tenemos que hacer es orar por estos hombres que se han preparado, han obtenido un título en cualquier rama de la ciencia, se han preparado, han leído unos cuantos libros y quieren discutir, quieren denigrar a Dios, quieren rebajar a Dios y niegan la existencia de Dios. Y muchos dicen, yo soy ateo. La infelicidad humana, porque no hay felicidad en el mundo. Esa palabra le queda grande a muchas personas. Hay personas que dicen, yo estoy contento, yo estoy feliz, pero la felicidad que también trae la paz es en medio de todas las circunstancias. Hay momentos que reniegan y hablan cosas inclusive
contra Dios. La infelicidad humana, el vacío, se debe a que se ha perdido el contacto con Dios. Nosotros no podemos usar a Dios para nuestro beneficio, a nuestra manera. Quien dicta las normas y las reglas del vivir humano es Dios. Dios te dice, tú quieres estar cerca de mí, tú quieres ser mi hijo, tú quieres tener una relación conmigo. Aquí yo te presento en mi palabra que tienes que conocer a mi Hijo Jesucristo como tu Salvador, arrepentirte de tus pecados y yo voy a estar contigo. Yo te voy a bendecir. Yo te voy a enseñar cosas que tú no conoces. Y el mundo está en conflicto. El mundo está en guerra. El mundo está en rumores de guerra. El mundo está en disputa porque han dejado a Dios fuera de sus asuntos. Y como dijo un gran político en una ocasión, sin Dios no se puede gobernar. Un hombre que no teme a Dios y que no tiene a Dios en su vida es capaz de hacer lo más horripilante, lo más horrendo, lo más cruel. Y miramos en el mundo crueldad, sin misericordia, miramos injusticia, miramos como un grupo tiene todo y la mayoría no tiene nada, y tantas cosas por el egoísmo, la ambición de poder, de riqueza de los hombres que no tienen a Dios en su noticia, que no tienen a Dios en sus vidas. Si tienen que explotar, si tienen que exprimir, si tienen que subyugar, lo que tengan que hacer, lo hacen sin misericordia ninguna, no importando los medios que utilicen. Esto justifica el fin según ellos. El vacío que hay en tantas vidas se debe a que se ha perdido el contacto con Dios. Muchas veces, cuando lanzan al espacio esas naves espaciales, satélite, y se pierde la comunicación, hay problema. Y los individuos encargados, los hombres de ciencia, están tratando de resolver aquí en la Tierra qué causó que se perdiera el contacto con lo que ellos trabajaron tantos años, donde hay tanta tecnología aplicada, donde se ha invertido tanto dinero. ¿Qué ha pasado? En algunas ocasiones han logrado recuperar, en otras no han podido hacerlo. Recientemente estuvo en el espacio un hombre de origen hispano, estuvo en el espacio más del tiempo que se había calculado, más del tiempo que se había previsto, por un desperfecto en el sistema de refrigeración de la nave que lo llevó allá arriba, la Soyuz, una nave soviética, hasta que pudieron enviar otra para regresarlo a la Tierra. Y los seres humanos han perdido el contacto con Dios. Hay muchas gentes que dicen, yo creo en Dios. Es el primer paso, vamos a aceptarlo así, creer en Dios. Pero no es simplemente creer. El creer me lleva a mí a dar otro paso, a aceptar lo que Él ha establecido. Y me lleva a otro paso, a obedecer lo que Él ha establecido. Y me lleva a otro paso, a vivir para agradarle a Él.
porque Dios ama a los seres humanos. Dios ama la obra de su creación, pero la gente ha olvidado a Dios y se creen dueños absolutos del universo y que pueden manejar todas las cosas sin Dios. Y están condenados al fracaso. Si no fracasan al comienzo, fracasan al final. No podemos ser buenos ciudadanos, no podemos ser buenos hombres, buenas mujeres, buena sociedad, si Dios no está. En una ocasión, un hombre rico se acercó al Maestro Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Y el Señor le hace una pregunta: ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno solo, mi Padre que está en los cielos. Él es bueno. El ser humano en su naturaleza, en su forma natural, no tiene nada bueno. Lo bueno lo pone Dios cuando toma el corazón de un hombre y una mujer y lo cambia, y su paradigma cambia, su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de hablar. Por eso dijo Pablo: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que vivo en esta carne, en este cuerpo de carne y hueso, lo vivo conforme a la fe en el Señor, parafraseando, conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el ser humano no es bueno. Y esa palabra se usa mucho. Fulano es bueno, fulana es buena, es bueno. El hombre sin Dios, dije, es capaz de hacer las atrocidades más grandes que se pueda imaginar alguien. Y ahí está la historia. Cuando miramos la historia y nos vamos al pasado, vamos a ver tantos hombres que alcanzaron prestigio, poder y lograron situarse en posiciones. Miramos la historia. Para no ir muy lejos, Hitler en Alemania, un hombre de un corazón duro, un hombre cruel. El hombre sin Dios no es bueno, porque el hombre que no tiene a Dios no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y usted me dirá: sí, sabe distinguir entre el bien y el mal. ¿Saben por qué razón Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, la ley de lo que Dios quería, el decálogo de lo que Dios quería? El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y la Biblia dice: y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu vecino, tu compañero de trabajo, el transeúnte que va caminando y se topa contigo en la calle. Tu prójimo es aquel que sufre penas, que sufre enfermedades. Ese es tu prójimo. Pero la ley ha sido escrita y está establecido, y solamente la ley cae sobre aquellos que la violan, la ley. El que no viola y obedece la ley está dentro del orden. Pero no se puede ser bueno si no tenemos a Dios. Y poder hacer la distinción entre el bien y el mal. Pero hoy a las cosas malas se le llaman buenas, y a las cosas buenas
se le llama mala. Y la gente utiliza el término. Ese es un tabú de muchísimas cosas. O sea, que Dios se equivocó, que el orden que Dios ha establecido es incorrecto, y el que los hombres que han querido reemplazar y establecer basado en sus análisis y sus conclusiones, ese es el que funciona. Mira la sociedad, mire cómo está la sociedad, sacudida por violencia, antivalores, abortos, inmoralidad, falta de respeto, todas las cosas. La gente ha perdido la confianza en las otras personas. ¿Y por qué? No se ha imaginado usted. Yo recuerdo muchos años, porque el hombre y la mujer, que Dios es su Dios, que Dios es su guía, que Dios es quien lo dirige, tiene una manera de ser diferente y la gente lo puede distinguir. Cuando se dice ese es un hombre cristiano, está diciendo es un hombre serio, es un hombre de respeto, es un hombre de amor, es un buen amigo, es sincero, no engaña, no miente, porque los hombres que temen a Dios y las mujeres que temen a Dios, esa es su forma de ser. Pero hoy, entre el bien y el mal, la gente ha perdido el norte de lo que es el bien, de lo que es el mal, y se apoyan tantas cosas. Se han distorsionado todas las cosas buenas, porque hay un espíritu contrario a todo lo que es Dios. Y hay que desmentir. Y hay gente que piden que le prueben que Dios existe, que le enseñen que Dios existe. Yo uso un pequeño ejemplo. Cuando alguien en su manera necia, porque la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Para decir que no hay Dios, uno cae en el círculo de los necios. Y busque usted en el diccionario qué quiere decir necio, una persona que es necio. Usted lo lee y usted mismo lo entenderá qué quiere decir. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, hoy mismo, las cosas en el mundo que se aprueban, las que se discuten, y la gente, enséñame a Dios. Y yo le digo, si tú puedes mirar el sol de frente, mirarlo 5 minutos, que es creación de Dios, y la gloria y el resplandor de la gloria de Dios es mucho más que el sol. Si tú puedes mirarlo 5 minutos, si puedes mirarlo fijamente el sol 5 minutos, entonces yo te enseño a Dios. Nunca lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Se lo puedo asegurar esto. Hay muchas personas preparados, maduros en edad y en conocimiento, pero no tienen a Dios. Y el hombre sin Dios es un cascarón vacío, porque Dios es la esencia de la vida. Dios es quien realmente da vida. Dios hace al hombre feliz. Dios hace al hombre distinto. Dios da paz en el corazón. Aún en medio de las circunstancias más adversas de la vida, hay paz, hay tranquilidad que la pone Dios en el corazón. En los cementerios, cuando usted entra a un cementerio, usted mira unas lápidas tan hermosas, con unos nombres, en una pintura muy fina, inclusive enchapada con oro.
Sin embargo, ahí dentro lo que hay es los restos de alguien que vivió y que en el término popular es un muerto. Entonces, si usted no tiene a Dios, usted solamente vive físicamente, pero espiritualmente está muerto, está ciego. Usted no puede entender a Dios. Dios no cabe en su mente. Su mente finita es muy pobre. No tiene la capacidad para usted poder analizar a Dios. Si analiza a Dios en su mente humana, seguirá perdido en el limbo, seguirá perdido en el espacio. Mucha gente tienen nombre de que viven, de que creen en Dios, pero están muy lejos de Dios. Sin Dios nada tiene sentido. El mundo actual ha perdido el rumbo, se ha desviado, y lo más triste es andar perdido. Imagínese en alta mar y que usted no tenga un sistema. Ahora mismo están los GPS, los sistemas de navegación, y hay otros que lo usan en la República de Rusia, tiene otro nombre, y así sucesivamente. Pero cuando la brújula era el instrumento que se usaba, si no tenía nada de esto y andaba sin rumbo, perdido, eso era triste. El hombre que no tiene a Dios anda sin rumbo, vive la vida sin sentido y tiene que buscar cosas para tratar de llenar el vacío que hay en su interior, que nadie lo puede llenar. Solamente Dios conoce tu corazón y tú sabes cuál es tu condición. Y muchas veces utilizamos muchos medios a nuestro alcance: el alcohol, las drogas, el placer, la lujuria, el adulterio, la fornicación, tantas cosas tratando de llenar. Y la gente dice: me estoy gozando. Mentira, está dándole placer a la carne. Placeres que son pasajeros, placeres que son momentáneos, pero el que tiene a Dios vive en paz, vive tranquilo, no se preocupa por nada de lo que está pasando en derredor, porque su vida está segura en Dios. Como dijo alguien, estamos escondidos en el hueco de la mano de Jesucristo. El mundo actual ha perdido el rumbo y la gente, al mirar tantas cosas negativas que ocurren, tantas cosas inesperadas, dicen: ¿dónde está Dios? De una manera interrogante, ¿dónde está Dios? Y esa pregunta está mal hecha. Esa pregunta es incorrecta. Esa pregunta hay que hacerla de otra manera. ¿Dónde hemos colocado a Dios? ¿Dónde tenemos a Dios? ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo hemos puesto? ¿Es Dios el centro de nuestra vida? ¿Es Dios la prioridad de nuestra vida? Y Dios no es un mito. Dios no es un relato. Dios no es una fábula. Dios es real. Necesitamos a Dios para todo. Alguien dijo, un amigo tengo, que siempre usa esta expresión: Dios es el único que se puede meter en todo y no es chismoso. ¿Qué quiere decir él con esto? Que él tiene la potestad de hacerlo, porque es el soberano creador y te conoce por dentro, y tú vives por la misericordia de Dios. Tú respiras por la misericordia de Dios.
Tú existes por la misericordia de Dios. Pero cuando tú colocas a Dios fuera de tu vida, tú solamente vives físicamente, pero espiritualmente por dentro está muerto. Y no hay nada que pueda satisfacer ese vacío que hay en tu vida. Puedes tener prestigio, dinero, profesión, bienes materiales, puede viajar el mundo entero, puede ir donde tú quieras y ese vacío va contigo porque tú lo llevas, porque Dios no está ahí viviendo. Tú no has permitido que Dios sea el dueño de tu corazón y que Dios sea el rey en el trono de tu corazón. Hay poco de Cristo hoy día y en el cristianismo están pasando tantas cosas. Hay muchas personas que están en lugares donde Dios no lo ha llamado. Sin Dios no se puede ser ministro evangélico. Sin Dios no se puede ser pastor. Sin Dios no se puede ser cristiano. Sin Dios el hombre solo tiene vida física, pero no tiene vida espiritual. Dios llama hombres y Dios llama mujeres, no para que sean famosos, sino para que se encarguen de pregonar la palabra de Dios, el reino de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, para alcanzar a los pecadores que están perdidos. Las iglesias existen, los ministerios que predican, y todas estas cosas que usted ve que muchas veces hay una parafernalia en muchísimos shows que hacen. Todas estas cosas Dios nos ha mandado a predicar el reino de Dios. ¿Y en qué consiste el reino? Cuando Juan, el precursor de Cristo, apareció predicando, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el Señor empezó su ministerio, dijo que el reino de los cielos se había acercado y había una condición para entrar en el reino de Dios. Era arrepentirse, reconocer nuestros pecados, nuestras faltas y entregar nuestra vida a Dios y vivir de acuerdo a las normas que Dios ha establecido, porque un día Dios llamará a cuenta. Y muchos dicen que no es así. Y vamos por un momento a ponernos de acuerdo y que no sea así. Entonces, vivir la vida es pasar por el mundo, nacer, desarrollarte, vivir la vida, vivir como tú quieras, vivir en los placeres, hacer lo que quiera hacer, como muchos que se creen que son los dueños, y todas estas cosas. La historia está manchada de abusos, la historia está manchada de tantas cosas, porque han dejado a Dios a un lado, pero Dios un día va a llamar a cuenta. Y vamos a suponer que sea así. Y yo te digo, basado en la Biblia, y si es así, ¿qué vas a hacer? Puede ser que ya sea muy tarde, pero Dios no se le escapa absolutamente nada, nada, nada. A lo largo del tiempo la maldad se ha ido multiplicando y el amor de muchos se ha ido enfriando, porque la maldad se ha multiplicado y están buscando la manera cómo destruir a Dios. Un amigo, un intelectual, amigo personal mío, que ya falleció, me llamó un día y me dijo: cuando pase por aquí tengo algo que decirte. Los científicos han comprobado que Dios no existe. Y estaba él, porque se constituyó un enemigo de Dios. Y yo permanecía siendo su amigo y haciéndole ver que estaba en lo incorrecto.
y digo, oh, qué logro tan grande, que Dios no existe. Sin embargo, seguimos respirando porque Dios provee el oxígeno. Falleció y se fue sin aceptar y reconocer a Dios. Y la Biblia indica cuál es el destino del que parte de este mundo sin tener sus cuentas, sin estar a cuenta con Dios. Pero a lo largo del tiempo, el mal ha buscado opacar y destruir la obra de Dios, el bien. Es una lucha entre el bien y el mal. Y Cristo la definió de esta manera. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. Y dijo, y estrecho es el camino que conduce a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Entonces, de Dios es el poder. Los vientos soplan por la voluntad de Dios. La lluvia cae por la voluntad de Dios. La tierra produce alimento por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios. Todo lo que se mueve es por la voluntad de Dios. Entonces, de Dios es el poder. Hay que permanecer en Cristo para que Cristo permanezca en nosotros. El cristianismo ha sido golpeado, ha sido vapuleado el cristianismo con muchísimas cosas que han entrado que avergüenzan a Dios, queriendo cambiar el sentido a las cosas que Dios ha establecido. La lista de pecados, la lista de las cosas que asaltan el cristianismo es grande, y en muchos lugares se vive un cristianismo sin Cristo. Si usted no permanece en Cristo, Él no está en usted. Eso fue lo que el Señor dijo y dice. Sin Cristo, cristianismo que se vive sin Cristo. Y son personas liberales, son personas abiertas, son personas que quieren complacer al mundo estando de acuerdo con sus opiniones, con sus ideas. Si no permanece en mí, yo no estoy en ti. Y hice una comparación usando la vid. El cristianismo sin Cristo escucha al mundo y no a Dios. Está el humanismo, la motivación positiva. Está el famoso evangelio de la prosperidad, utilizando muchísimos metodologías humanas. El cristianismo sin Cristo. El poder es mío, dice Dios, y si tú no estás en mí, yo no estoy en ti. Tú estás solo, tú estás haciendo tus cosas tú solo por allá, escuchando el mundo y queriendo agradar y congraciarte con el mundo. En días pasados veía a alguien diciendo que el apóstol Pablo era un machista, simplemente para estar de acuerdo con lo que estaban entrevistando a esta señora. Dios tenga misericordia. La palabra de Dios no puede ser sustituida por nada. Dios no hay sustituto para Dios. Cuando el afán de triunfo, del triunfo mundano, de alcanzar el éxito, la fama, el prestigio y nombre, cuando el afán quiere por triunfar, ese afán mundano ahoga la invitación a confiar en Dios. De Dios es el poder, lo he oído una vez, dos veces, que de Él es el poder. Y Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. La guianza humana te puede llevar por senderos distintos. La guianza del Espíritu Santo te llevará al centro de Dios. Identifica las cosas que te están alejando de Dios, que te han alejado de Dios,
Identifica las faltas y arrepiéntete y dale la gloria a Dios, porque Él es quien la merece. El apóstol Pablo dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, porque por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo dijo: yo soy el primer pecador, y Cristo se ha revelado, porque sin Dios tu vida no tiene sentido. Sin Dios solamente respira. Eres un cuerpo vacío, es un cuerpo hueco, no tiene vida, está a punto de perecer. Sin Dios no se puede gobernar. Sin Dios no hay estructura en la familia. Sin Dios no hay testimonio. Sin Dios no hay amor en el corazón. Sin Dios la vida no tiene sentido. Y si el mundo no se torna a Dios y reconoce que Él es el soberano, seguirá hundiéndose más y más, como está pasando ahora mismo. Todo está cambiando. Las noticias en el diario vivir alarman a mucha gente. El hombre de Dios y la mujer de Dios no le debe sorprender ninguna de estas cosas, sino cada día afianzarse más en su relación con Dios, para que la misericordia de Dios te cubra. En esta hora te ofrezco a ese Dios que en una ocasión, en la reunión de muchos dioses, de muchos ídolos, y Pablo iba pasando y tenían un letrero que decía: Dios no conocido. Dios no es conocido por miles y miles porque no quieren. No pregunte dónde está Dios, dónde lo he puesto, dónde lo he dejado, dónde lo he colocado. Pero Dios abre sus brazos para recibirte. Señor, te pido que bendiga a los que me están viendo y escuchando y que puedan alcanzarte. Perdona, oh Dios, sus pecados. Alcánzalo en su ignorancia y que te reconozcan, porque tuyo es el poder y sin ti nada se puede hacer. Dios le bendiga. Dios bendiga a tu familia, a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tus hermanos, tu comunidad, tu país. Dios bendiga a los que te gobiernan y le dé sabiduría. Gracias.